Le saluda el doctor Orlando Antonio Canizales, médico pediatra del Hospital CADE. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es la fiebre en los niños. Como sabemos, la fiebre o calentura, como comúnmente le llamamos, es el aumento de la temperatura del cuerpo por arriba de los valores que nosotros consideramos como normales. Generalmente escuchamos decir que la temperatura normal del cuerpo es de 37 o 37.5 grados. Realmente la temperatura de nuestro cuerpo, tanto en el niño como en nosotros adultos, varía según muchos aspectos, muchos factores. Entre ellos tenemos la estación del año. Las estaciones calurosas tienden a provocar una elevación considerada también de la temperatura. Asimismo, el tipo de ropa con que abriguemos o con que vistamos a los niños también va a influir en su temperatura. Igual la hidratación que tenga el niño influye, la edad del niño también es un factor determinante para la temperatura. Desde esa perspectiva tenemos nosotros que podemos considerar como normal un rango de temperatura desde los 36.5 grados centígrados hasta los 38 grados centígrados. Arriba de 38 grados centígrados, tomada la temperatura con un termómetro, entonces podemos nosotros asegurar de que hay presencia de fiebre. Pero la calentura como tal es un aumento generalizado de la temperatura en el cuerpo. Por esa razón, cuando sentimos la presencia de calor más de lo normal, por ejemplo, en la frente del niño, y nosotros sentimos que las manitas o los piecitos están fríos, no significa que la calentura está únicamente en la cabecita. La frialdad en los bracitos y en las piernitas se debe a que el cuerpo va a tratar de conservar más calor en las zonas que son más importantes para el cuerpo. La cabeza, que aloja el cerebro, y esa es la parte y el motor del organismo, es la parte que más se va a proteger, y por esa razón es ese cambio de temperatura. Pero la fiebre es generalizada. Partiendo de esto, entonces también tenemos que los niños, cuando son menores de un mes, los niños menores de 30 días, por lo general tienen temperaturas normales de 38 grados centígrados. Lo importante es que todo niño menor de un mes, cuando se sospecha que hay fiebre, debe llevarse inmediatamente a consultar. No podemos tratarlos con acetaminofén, ibuprofeno, diclofenac. No podemos bañarlos porque en ellos los medios físicos no son recomendados. Tenemos que llevarlo a consultar inmediatamente. Los niños menores de 3 meses, por su parte, igual no es aconsejable utilizar los medios físicos, es decir, baños de esponja o baños, ¿verdad?, con guacalitos. Tenemos también, en ellos podemos empezar a utilizar ya los medicamentos contra la fiebre, tales como son acetaminofén, ibuprofeno, diclofenac, etc. Pero siempre y cuando tengamos el aval y la prescripción médica. A pesar de que sean medicamentos por lo general comúnmente utilizados, siempre tenemos que ajustar la dosis para el caso según la edad y el peso del niño. De esa manera también tenemos que los niños mayores de los 3 meses, en ellos la mayor parte de las causas de la fiebre son las infecciones. Como todos sabemos, la fiebre suele ser el indicio, el síntoma principal de una infección. Pero la fiebre no es la enfermedad en sí. No debemos confundir ese término. La fiebre es la manifestación de una enfermedad, no la enfermedad en sí. La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Nos está diciendo de que la respuesta y el sistema de defensa del niño está trabajando por controlar una agresión en su cuerpecito. Por esa razón tenemos que ser muy cuidadosos, muy selectivos a la hora de dar un tratamiento. Si el niño tiene entre 3 meses y 6 años, entonces la mayor parte de las causas de fiebre son infecciones virales que resuelven con o sin tratamiento en un plazo de una semana. No necesitamos utilizar medios agresivos por lo general. Si la fiebre es muy alta, y eso hablamos de muy alta cuando pasa de los 39,5 grados de temperatura o 40 grados de temperatura, en ese caso puede ser perjudicial para el niño y tenemos nosotros que controlarlo. Existen muchos mitos, muchas ideas falsas y equivocadas sobre la fiebre. Por ejemplo, que la fiebre va a hacer convulsionar al niño. Todas las fiebres no hacen convulsionar al niño y no todo niño va a convulsionar por la fiebre.
Los niños menores de 3 meses y mayores de 6 años no están en riesgo de convulsionar a causa de la fiebre. Y los niños de 3 meses a 5 o 6 años, que son los niños que están dentro del grupo que puede convulsionar por fiebre, no lo va a hacer dependiendo de la elevación de la temperatura. Es decir, va a convulsionar en las primeras horas de la fiebre y lo va a hacer independientemente de la elevación o de lo fuerte de la calentura. Esos niños por lo general tienen algún factor de riesgo por la cual convulsionan, ya sea algún hermanito que ha tenido alguna convulsión también por fiebre, papá o mamá o algún familiar cercano que ha convulsionado por fiebre, algún niño que tiene un problema neurológico cerebral, ya sea por un trauma, por una secuela de una infección, por un problema congénito, ellos tienen más riesgo sí a poder convulsionar a causa de la fiebre. Las convulsiones o ataques por la fiebre son convulsiones benignas, es decir, que no tienen mayor implicación, no son peligrosas, no dejan secuela, pero sí tenemos que hacer ver que si un niño ha convulsionado por fiebre, tiene más riesgo de que en otro posible episodio de fiebre o de infección pueda sí tener más riesgo de también convulsionar. ¿Cómo manejamos la calentura o la temperatura alta? La manejamos principalmente a través de los medios físicos. A eso nos referimos a la ayuda externa que nosotros podemos utilizar, como son los baños de esponja o baños con un guacalito, para poder disminuir la temperatura. La temperatura del agua que utilicemos debe ser una temperatura cálida. No podemos utilizar agua fría, porque entonces en ese caso es un golpe brusco para bajar la temperatura y sí podría ser perjudicial para el niño. Aparte de los medios físicos, tenemos que mantener una adecuada hidratación. Tenemos que darle agua, tenemos que darle juguitos, tenemos que darle refrescos al niño que nos permita mantenerlo hidratado, porque a la calentura alta hace que se pierda más calor. Y tenemos la ayuda de los medicamentos también, como ya algunos los mencioné, conocidos, pero siempre y cuando sean avalados por el médico para poder utilizarse. Y las complicaciones que nosotros tenemos por la fiebre, realmente no existe ninguna. Las convulsiones, como ya le mencionaba antes, que se dan en los niños en las fiebres, no son realmente a causa en sí de la calentura. Hay un factor que lo vuelve susceptible. Si el niño es susceptible a convulsionar por la fiebre, no importa que sea una temperatura muy poca, de 38 grados podría ser, 38.2, 38.5, igual va a tener la presencia de la convulsión o del ataque por la fiebre. De tal manera que hay muchas teorías erróneas. Quizás nosotros también tenemos que plantearnos la pregunta: ¿cuándo debemos o no tratar la calentura? Ante cualquier duda, lo principal, lo mejor que debe hacer el padre de familia o el encargado de cuidar al niño es ver su estado general. ¿Está el niño despierto? ¿Está el niño jugando? ¿Está el niño comiendo? ¿O hay algo más que hace ver al niño que se encuentra delicado o mal? Si tenemos presencia de vómitos que no se detienen, presencia de una diarrea muy profusa, muy abundante, si tenemos presencia de cansancio, tos, una fiebre de más de 3 días, de no poder controlarse con medicamentos, definitivamente tenemos que buscar la ayuda del especialista para hacer el abordaje necesario, hacer exámenes, todo lo que sea pertinente para tratar y encontrar la causa de la fiebre.